Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 541, en el que se habla del reino de Dios. El reino de Dios está cerca. La centralidad del mensaje de Jesús es la predicación del reino de Dios. Que, por cierto, recordad que dentro de los misterios luminosos del Santo Rosario, el tercer misterio en concreto, pues es la proclamación, el inicio de la predicación de Jesús, la llamada a la conversión, la predicación del reino de Dios. Bien, me quiero servir, haciendo así un pequeño excursus, como con la libertad que nos da este programa, me quiero servir del libro de nuestro querido Benedicto XVI, dentro de los libros que ha escrito sobre Jesús de Nazaret. En el primero de los libros, la primera entrega, él reservó un capítulo, en concreto el tercero de los capítulos, al Evangelio del Reino de Dios. Y él allí hacía unas consideraciones muy interesantes para que comprendamos cuáles son los errores principales que quizás en este momento pues pueden estar en el ambiente, o en ciertos ambientes teológicos también, en torno a la concepción del reino de Dios. Porque claro, si estamos diciendo que la centralidad de la predicación de Jesús, lo central que él predicó, fue la llegada del reino de Dios, pues claro, es muy importante saber en qué consiste tal cosa. Entender bien eso, no entenderlo bien, de ahí puede derivarse muchas cosas. El Papa en su libro, claro, subraya ese error bastante extendido que viene a decir que, bueno, pues es que Jesús aquí vino a predicar el reino de Dios, pero luego los apóstoles, y especialmente San Pablo, son los que hablaron de la Iglesia, como si Jesús él no hubiese venido a dar a luz a la Iglesia, como si Jesús no hubiese querido fundar la Iglesia, sino que él únicamente hubiese querido predicar el reino de Dios. Y luego los apóstoles ya fundaron la Iglesia. Como si no hubiese sido una voluntad de Jesucristo, sino de los apóstoles, sobre todo de San Pablo, al cual se le suelen echar casi siempre las culpas en estos temas. Más todavía, existe también una serie de errores que vienen a decir que Jesús habló del reino de Dios, pero que los apóstoles hablaron de cristología. Pero que Jesús no habla de cristología. Cosa que os podéis imaginar que es absolutamente falsa, porque uno lee los evangelios y Jesús está hablando, o sea, se está también identificando, dando a conocer como el enviado del Padre. Bien, por lo tanto, posibles errores o comprensiones equivocadas en nuestros días del concepto reino de Dios. Os voy a leer este párrafo del libro del Papa, que yo creo que no tiene desperdicio, y luego intento comentarlo. Dice el Papa: entre tanto, se ha extendido en amplios círculos de la teología, particularmente en el ámbito católico, una reinterpretación secularista del concepto de reino, que da lugar a una nueva visión del cristianismo, de las religiones y de la historia en general, pretendiendo lograr así, con esta profunda transformación, que el supuesto mensaje de Jesús sea nuevamente aceptable. Se dice que antes del Concilio Vaticano II dominaba el eclesiocentrismo, se proponía a la Iglesia como el centro del cristianismo. Más tarde se pasó al cristocentrismo, presentando a Cristo como el centro del todo. Pero no es sólo la Iglesia la que separa, se dice, de los paganos, también Cristo nos separa porque pertenece solo a los cristianos. Así que del cristocentrismo se pasó al teocentrismo.
Es decir, Dios en el centro de todo, no Jesucristo. Y con ello se avanzaba un poco más en la comunión de las religiones. Pero tampoco así se habría alcanzado la meta, porque también Dios puede ser un factor de división entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y por eso era necesario dar un paso hacia el reinocentrismo, hacia la centralidad del reino. Esta sería, al fin y al cabo, el corazón del mensaje de Jesús. Y esta sería la vía correcta para unir todas las fuerzas positivas de la humanidad en su camino hacia el futuro. Reino significaría simplemente un mundo en el que reina la paz, la justicia. No se trataría de otra cosa. El reino debería ser considerado como el final, el destino final de la historia. Y el auténtico cometido de las religiones sería entonces colaborar todas juntas en la llegada del reino. Por otra parte, todas ellas podrían conservar sus tradiciones, vivir su identidad, pero trabajar todas juntas por la paz y la justicia. Y dice el Papa, esto suena bien. Por este camino parece posible que el mensaje de Cristo sea aceptado por todos. Su palabra parece haber adquirido por fin un contenido práctico. Da la impresión de que la construcción del reino se ha convertido en una tarea común. O sea, fijaros cómo el Papa describe un error así muy atrayente que se está proponiendo. Pero dice al final el Papa, pero uno se queda perplejo, porque ¿quién nos dice lo que es propiamente la justicia? ¿Quién y qué es la justicia? ¿Cómo se construye la paz? Al final no hemos dicho nada. Bueno, dejo un poco las palabras del Papa y, intentando explicarlo, la gran tentación de estas últimas décadas, en este pensamiento relativista, en el que se ha pretendido hacer una teoría del pluralismo religioso, etcétera, pues es la que viene a decir, a ver, aquí lo importante no es si Jesucristo o Buda o Mahoma. Aquí incluso lo importante no es Dios o no Dios, sino lo importante es, bueno, ser buena persona y trabajar por la paz y la justicia. Todo lo demás, pues son cuestiones que, mire usted, lo importante es que en la práctica, en la moral, en la ética, en la construcción de un mundo, ahí nos pongamos de acuerdo. Y por lo tanto, lo importante es, ¿en qué consistiría el reino de Dios? Bueno, pues ni entender el reino de Dios como la Iglesia, ni entender el reino de Dios como Jesucristo, ni entender el reino de Dios como Dios mismo, sino los valores. El reino de Dios sería los valores comunes a toda la humanidad. Una especie de, por eso dice él, un reinocentrismo. No Dios es el centro, no Jesucristo es el centro, ni siquiera la Iglesia es el centro, sino el reinocentrismo. Los valores serían el denominador común. Y el Papa, después de haber señalado este error, esta disolución, porque en el fondo es disolver, es como un azucarillo que se echa y se disuelve, es disolver el mensaje de Cristo, bueno, pues en un pensamiento global común, ¿no? Viene a decir, esto suena bien, pero esto es nada, esto es la nada con sifón, perdón por la palabra, ¿no? No, pues es que es no decir nada, porque precisamente la gran pregunta es, ¿y qué es la justicia? La gran pregunta es, esos valores que nos tienen que unir a todos, ¿en qué se fundan? Porque a los hechos nos remitimos. Sin Dios no nos ponemos de acuerdo en qué valores son esos. La prueba es que, mire usted, aquí estamos en una nación en la que todo el mundo habla de justicia, de paz, de libertad, y algunos entienden que eso es compatible con matar a los niños en el seno de su madre, o con darles a los ancianos para que no estén ahí estorbando pues una inyección y que terminemos antes. Bueno, algunos entienden que paz, justicia y libertad es compatible con eso, y tantísimas otras cosas, ¿no? Otros ejemplos podríamos poner. Luego, es que hablar de justicia, paz, libertad, en el fondo no es decir nada, sino
si no tienen un contenido real. Es que sin Dios, ¿qué es la paz y qué es la justicia y qué es la verdad? Porque puede ocurrir que sean como hermosas palabras, hermosos conceptos, como un globo, que uno pincha el globo y uno dice, anda, si no había nada dentro. O sea, algo así es lo que ocurre cuando en muchos discursos se nos llena la boca hablando de verdad, justicia, libertad, solidaridad, y dice uno, pero bueno, pero aparte de palabras huecas, vamos a afirmar algo, contenidos reales. Por eso no podemos caer en la tentación de reducir el reino de Dios a unos valores. No. Lo principal del reino de Dios no son unos valores. Lo principal del reino de Dios es Jesucristo mismo. Fijaros que Jesús dice, ha llegado el reino de Dios a vosotros. O sea, Jesucristo ha llegado, vamos. Juan Bautista decía, preparad el camino al que va a llegar. Yo no merezco desatarle las sandalias. Cuando Jesús llega, él dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no son solo unos valores. El reino de Dios es una persona divina, que se ha encarnado, se ha hecho hombre, y vive entre nosotros, y ha fundado una iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios es la persona de Jesucristo continuada en la obra de la iglesia. Bueno, este aspecto que estoy diciendo, pues es posible que a algunos les pueda parecer un poco esto difuso o etéreo, pero no, detrás del debate que está en la calle, de este debate de relativismo, de si necesitamos a Jesucristo, si la Iglesia es instrumento de Dios o no es instrumento de Dios, detrás de ese debate que está en la calle están estos errores teológicos. Los errores que circulan de una manera popular, digamos, en nuestras conversaciones en la calle, muchas veces han nacido en despachos y en determinados libros han nacido. Tardan un tiempo, pero finalmente se popularizan. Se popularizan. Esa famosa dicotomía de Cristo sí, Iglesia no, que comenzó pues hace ya bastantes décadas, ¿no? Cristo sí, Iglesia no, pues nacía de esta interpretación de que Jesús, él vino a predicar el reino de Dios, pero él no tenía intención de fundar la Iglesia, y entonces vinieron los apóstoles y fundaron la Iglesia. Y hoy en día eso ha derivado en otra versión. Hoy en día, más que decir Cristo sí, Iglesia no, se viene a decir, bueno, espiritualidad sí, pero religión no. Pues porque la espiritualidad la hago a mi medida, la espiritualidad pues es un poco proyección de mis aspiraciones que quiero superar el materialismo, pero claro, la religión ya me marca un camino, ¿no? La religión ya es algo muy concreto, ¿no? Entonces, es como si se me hiciese una espiritualidad de consumo, como quien va al supermercado y coge el carrito y aquí coge una cajita de leche y ahí coge de otro sitio, según voy viendo mis necesidades, ¿no? Bueno, eso nace de este error, de no entender que el reino de Dios es Jesucristo mismo, y Jesucristo es el que da a luz a la Iglesia, y es inseparable Dios de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y es inseparable Cristo de su Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Nosotros solemos tender a fraccionar, a separar, que esos en el fondo son los errores, las herejías, son fraccionamientos, separar unas verdades de su conjunto. Eso es una herejía. Nosotros tenemos a fraccionar lo que en la voluntad de Dios ha sido una sola cosa. El Padre y Jesucristo son una sola cosa. Lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. El Padre y yo somos una sola cosa. La Iglesia y Jesucristo son una sola cosa. La Iglesia, por lo tanto, se presenta, y termino esta pequeña digresión que he querido hacer, se presenta como el germen, el comienzo de ese reino. Se identifica Iglesia y reino de Dios. Bueno, podríamos decir que la Iglesia es el corazón del reino de Dios.
Ahora, es verdad que Dios puede dar su gracia más allá de los límites y de las fronteras, entre comillas, si se puede hablar de alguna manera de las fronteras de la Iglesia, ¿eh? Porque, bueno, podríamos entender las fronteras de la Iglesia en estar o no estar bautizado. Una persona está bautizada, entonces está dentro de las fronteras, o no está bautizada y está fuera. Aunque también es verdad que hay gente que está bautizada que está más lejos que otros que no están bautizados. O sea que, claro, las fronteras de la Iglesia no son fronteras lineales, ¿no? Entonces, podríamos decir que la Iglesia, en su corazón, tiene a Jesucristo. Y la Iglesia es el corazón del reino de Dios. Pero, al mismo tiempo, Dios da su gracia más allá de las fronteras, entre comillas, de la Iglesia. Porque puede llegar a dar su gracia, y de hecho, ¿no?, la está dando, pues a quienes no han conocido a Jesucristo, a quienes no han conocido a la Iglesia. Dios difunde su gracia y su amor a partir de la Iglesia, teniéndola como instrumento suyo, pero incluso llegando más allá, de las fronteras de la Iglesia. Cuando, pongo un ejemplo, cuando una religiosa contemplativa que tiene como vocación rezar por todo el mundo, cuando una religiosa contemplativa reza por la salvación del mundo, ¿qué está rezando? ¿Por la salvación de todos los bautizados? ¿O también incluso de los que no forman parte de la Iglesia? Lo segundo, obviamente. Está rezando, está entregando su vida. Pues cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ofrecemos la Eucaristía únicamente por los miembros de la Iglesia, los bautizados, los convencidos, o incluso ofrecemos la Eucaristía por los que están bautizados pero están a por uvas, o por los que incluso no han conocido a Jesucristo, obviamente por lo segundo. Por eso digamos lo siguiente: Jesucristo está en el corazón de la Iglesia. La Iglesia está en el corazón del reino de Dios. Pero el reino de Dios todavía va más allá de las fronteras de la Iglesia, porque Dios da su gracia incluso a quien no ha conocido a su Hijo Jesucristo. Es verdad que lo hace a través de la mediación de la Iglesia, porque la Iglesia ofrece a Cristo por la salvación de todo el mundo, no solamente por los que están dentro de la Iglesia. O sea, la Iglesia es mediadora de salvación, no solo para los bautizados, sino es mediadora de salvación para todo el mundo. Y en este sentido se puede decir verdaderamente que todos necesitan de la mediación de la Iglesia, porque incluso los que van a salvarse, fijaros esto que voy a decir, los que van a salvarse sin haber conocido a Jesucristo porque han sido fieles a lo que en su conciencia han conocido, bueno, pues esos también han recibido la mediación de la Iglesia, porque la Iglesia ha ofrecido la Eucaristía por ellos, porque la Iglesia ha recibido el mandato de Cristo de orar por todos. En resumen, la Iglesia está en el corazón del reino de Dios y es instrumento para que el reino de Dios vaya más allá, más lejos de meramente las fronteras, entendidas las fronteras como los que son bautizados y son miembros conscientes y libres de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.